sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que es lo que más nos conviene y más nos puede gustar. Pero la cruz también es morir nosotros, en la misma cruz. Y ahí ya no nos gusta tanto. Creo que nos podemos emocionar pensando en la cruz y continuando con Apocalipsis 5, vamos a mencionar algunas cosas hoy, pero no es emocionarnos. Somos llamados a morir. El apóstol Pedro va a escribir que sigamos las pisadas del Maestro. ¿Y a dónde fueron las pisadas del Maestro? A la cruz. Así que si elegimos quedarnos con la versión de que Jesús murió por mí, me libró de los pecados, me perdonó, me ayuda, me mima, me cambia los pañales, y no sé ponerle lo que uno quiera, es una versión. Pero somos llamados a morir. Y cuando hablamos de morir a nosotros, se nos empieza a complicar. Y yo entiendo que quien escribe la letra está espectacular, la última que cantamos. Entiendo que a veces tienen que combinar la poesía, ¿no? Pero disculparnos solamente. Disculparnos solamente. Cuando muchas veces hemos robado el lugar y la gloria que solo le pertenece a Él. Bueno, que quería una pregunta, ya hay dos. Vamos a Apocalipsis 5. Donde estuvimos el domingo pasado. Esta visión que ve Juan, junto al capítulo 4, es el comienzo de los acontecimientos. Y como mencioné el domingo anterior, es la última etapa, la consumación del plan eterno de Dios, que no termina solamente en mi salvación, que como mencioné es lo que más nos puede gustar a nosotros, el perdón, la sanidad, la restauración de nuestras vidas, pero hay un plan eterno de Dios que se consuma al final de los tiempos, y es lo que el Señor le permite ver a Juan a partir del capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 5 otra vez, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Mencioné el otro día que no es un libro como lo entendemos nosotros, sino eran pergaminos, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. No estaba Abraham, no estaba Moisés, no había ningún profeta, no estaba ninguno de nosotros digno de abrir el libro. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Mira, el león de la tribu de Judá. En el libro de Génesis, capítulo 49, Jacob está bendiciendo a sus hijos, ya está pronto a morir. Y en el versículo 8 en adelante dice: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. Acá aparece el león. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león y como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro, habla de gobierno, de autoridad, no se apartará de Judá,
ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, hasta que venga aquel a quien le pertenece el cetro. Eso significa acá. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Esto fue escrito algunos miles de años antes de lo que ve en esta ocasión Juan. Y entonces dice, no llores, mira, el león de la tribu de Judá. Dios siempre quiso tener un pueblo para sí. Y algunas de las razones por las cuales los judíos rechazaron a Jesús, los religiosos rechazaron a Jesús, los fariseos rechazaron a Jesús, no se me quede leyendo más del león, tuvo que ver con que para el judío, el sacerdocio, el gran sumo sacerdote, el sacerdocio, tenía una tribu y tenía una familia. Dios había elegido a la tribu de Leví para llevar adelante los sacrificios y el sacerdocio y la expiación del pueblo. Y en la familia de Aarón estaban los descendientes. Ahora, ¿de quién desciende el Mesías? ¿De quién desciende Jesús? De Judá. O sea que, para los religiosos del tiempo de Jesús, Jesús no encuadra en la idea que ellos tienen. Por eso lo rechazan. No era de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Porque la promesa que Dios le había dado a través de Jacob a Judá era que de su descendencia iba a estar el cetro, el gobierno de todas las cosas. Y dice que todos los habitantes de la tierra lo van a reconocer y lo van a adorar. Y también dice la raíz de David. Dios le había prometido a David de que de su descendencia iba a venir el Mesías. Y el autor de Hebreos escribe y va a decir que no vino de una familia de sacerdotes, vino de David. Hay una referencia en nuestras Biblias. La vamos a buscar ahí en Isaías. Como están las Biblias acá al costado o abajo donde usted la tenga, interesante poder ver esto. Isaías 11, 1. Dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago, una rama de sus raíces dará fruto, y sobre él reposará el Espíritu del Señor. Se cumple, Isaías profetiza cerca de 800 años antes del nacimiento de Jesús, y va a decir que un retoño de Isaí, David es hijo de Isaí, iba a gobernar. Ha vencido para abrir el libro y los 7 sellos. Luego mencionamos los seres vivientes y a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando tomó el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Serán esas oraciones que hacemos así nomás nosotros? No. Pensad. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación, y los has hecho un reino, y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miles de ángeles y seres vivientes adoraban al Señor, y eran miles y miles. El Cordero que fue inmolado. Leímos también el domingo pasado Isaías 53. La palabra que se usa para inmolado acá tiene que ver con ese pequeño cordero que se ofrecía en los sacrificios. Era pequeño y era perfecto. No era un becerro,
un animal gordo, grande. No, era un pequeño cordero. Y dice Isaías que delante de sus fue llevado, transquiladores, enmudeció, no abrió su boca, no emitió nada, por amor a nosotros. Ahora, no es ahora, como mencioné el domingo, el león de la tribu de Judá que aparece como digno, sino es el cordero. Versículo 12. Decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, el cordero que fue sacrificado. Según el relato de Isaías también, era un pequeño cordero que le clavaban un cuchillo, una cuchilla, y de esa manera era ejecutado, sin defenderse, sin nada de hacer. Y Juan ve a Jesús como un cordero inmolado de pie, alguien que ha sido sacrificado. Cuando Jesús lo traen para juzgar, Pilatos no encontraba argumentos para dejarlo libre y después de intentar un par de veces termina preguntándole a la multitud, ¿y qué hago con este Jesús llamado el Cristo? Así que dicen, crucificalo, no hay problema, crucificalo. Así que Jesús es llevado para ser castigado, atado a un poste. El látigo podía medir hasta 3 metros, el látigo romano. Estaba preparado para la tortura. Roma era experto en torturas. Tenían pedazos de hueso y pedazos de plomo. Entonces, cuando el soldado romano ejecutaba este látigo sobre el cuerpo de la víctima, al traer hacia atrás, la piel era arrancada. Los pedazos de carne eran arrancados. Cuando dice que el cordero fue inmolado, no es, ¿viste?, una figurita. Mientras está Jesús en este proceso, viene un soldado con una corona entrelazada de espinas. Y no es que se pone el gorrito como nos podemos poner nosotros. Van incrustando, haciéndole fuerza en la cabeza. Le va rompiendo el cuero cabelludo, va penetrando las espinas, mientras la sangre ya no del cuerpo, sino de su cabeza, también continúa bajando. Luego de azotarlo, dice el relato bíblico, que le tiraron un manto. Jesús ya no tiene espalda, no tiene piel, se la arrancaron. Sobre esa piel toda rota, le ponen un manto, que antes de crucificarlo, se lo van a sacar. Así que la tela pegada en una espalda sin piel sigue siendo parte de la tortura. Hemos visto algunas imágenes que nos han ilustrado esto. Es muy difícil para nosotros poder comprender, a menos que nos detengamos y oremos para entender. Porque si no, muy livianamente nosotros solemos decir, bueno, Cristo murió por nosotros, gloria a mí. No, sería mucho. Pero simplemente hablamos de un beneficio para nosotros. Así que luego de este castigo ya, le cargan un palo encima, llamado madero, que iba también a raspar todo lo que quedaba. Y él lo tiene que ir cargando. Por eso se cae. Por eso no puede soportar el peso. Y por eso, porque ya era imposible de soportar, es que alguien le ayude. Cuando llega al lugar donde lo van a colgar, generalmente se hacían pozos. Y en ese pozo, antes de subirlo, clavaban las muñecas y los tobillos. No la mano, las muñecas y los tobillos. Así que cuando los soldados inclinaban esa cruz, caía al pozo. Y eso automáticamente desgarraba las muñecas, los tendones, todo lo que te puedes imaginar.
ese golpe producía en el cuerpo. Cuando Juan ve un cordero que ha sido sacrificado, ve a alguien que ha sido sacrificado. Entonces, dice ahora que los 24 ancianos, los seres vivientes, los miles de ángeles, adoran al único digno. Versículo 12. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder. ¿Qué poder tenía la cruz? Ningún poder tenía la cruz. La cruz es vergüenza, es humillación, es maldición. Dice la ley que maldito aquel que muere en un madero. Era lo peor, la peor bajeza. Ahora, aquel que fue inmolado en la cruz, dicen los que adoran ahora, digno es de recibir el poder. Cuando Jesús muere, Jesús le arrebata el poder a la muerte, a Satanás, a todos los demonios, y al resucitar, Él es hecho Señor. Digno de recibir el poder, es poderoso, siempre lo fue. Ahora era necesario cumplir esa parte del plan eterno de Dios. Porque la única manera de satisfacer la ira de Dios por nuestro pecado era que alguien muriese para pagarlo. Dios mismo ocupa nuestro lugar en la persona de Jesucristo para hacerlo. Por eso el relato de Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, narra cómo Él se vació de su poder, cómo se humilló siendo hombre primero, y luego en la condición de hombre hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero es interesante que el texto 5 dice que en nosotros haya el sentir de Cristo, que es otro tema. Otra vez, nosotros podemos celebrar lo que Jesús hizo por nosotros, pero ¿vamos a morir nosotros? Digno de recibir el poder, las riquezas. ¿Qué riqueza tenía la cruz? Ninguna. ¿Qué riqueza tuvo Jesús? Ninguna. No sé si había roperito, pero la ropa que andaba Jesús era más prestada que de Él. Cuando alguno lo quiso seguir, le dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido. Yo no tengo nada para darte. Dice que Él es digno de las riquezas. Porque al morir en la cruz, al cumplir, Él en Getsemaní, cuando ora y llora de esta manera, que dice que sus gotas eran como, su sudor era como gotas de sangre, de la angustia. Nosotros nos angustiamos porque tenemos que pagar una factura de un servicio. No tenemos vergüenza nosotros. En el Getsemaní ora y le dice, Padre, si haga tu voluntad. Y él cuando se levanta de orar, que los discípulos se durmieron, él se afirmó y marchó. Le han sido dadas todas las riquezas, el poder, la gloria, el dominio, todo le pertenece a Él. En la manifestación del reino total de Dios, en lo que todavía falta del plan eterno de Dios, falta que Él reine sobre todo, porque ya es. Ya es. El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría de la cruz? Si en la cruz morían los malditos, en la cruz morían los peores reos. Cuando está en la cruz le dice uno de los dos delincuentes que estaban a la par de él, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no? Los soldados se burlaban diciendo eso. Si es cierto que sos un Hijo de Dios, ¿cómo un Dios va a dejar a su Hijo en esta situación? La sabiduría
la influencia griega en el mundo romano, no podía aceptar que un Dios estuviese en esa cruz. Porque la cruz tenía que ver con lo peor. Sin embargo, el cordero que fue inmolado es digno de recibir la fortaleza. Jesús no tuvo fortaleza ni cuando estuvo bien. Jesús no tuvo fortaleza cuando caminó en la tierra. Jesús no tuvo fortaleza cuando lo vinieron con el beso de Judas, lo vinieron a buscar los soldados. No tuvo fortaleza. Pedro quiso hacer algo, pero Jesús le dijo, no es así, Pedro. Sin embargo, Él es digno de fortaleza. Cuando nosotros a veces escuchamos o leemos que Él puede identificarse con lo nuestro, con nuestro quebranto, porque Él vino a libertar a los oprimidos de corazón, a sanar a los quebrantados de corazón, a traer vista a los ciegos, a anunciar el año agradable del Señor, podemos comprender lo que acá están declarando y adorando estos seres. La fortaleza, el honor. El honor tenía que ver con la realeza, tenía que ver con personas importantes, todavía sigue siendo hoy. Algunos creen que tienen sangre que no es azul, porque se atribuyen a sí mismos honores. No había en Jesús, humanamente hablando, nada digno de honor. Cuidado, porque nosotros que solemos cantar y orar que queremos parecernos a Jesús, fijémonos bien. Por ahí tenemos una fantasía nosotros. Porque Jesús no tuvo ningún honor. Sin embargo, el cordero que fue inmolado es digno de honor. Él se va a sentar en el trono de David. Él va a reinar sobre la tierra. La gloria. La cruz es vergüenza. La cruz es humillación. La cruz es lo peor. De hecho, Roma utilizaba este tipo de muerte, la crucifixión, para los enemigos de Roma, para los líderes de las naciones conquistadas, porque era una exhibición pública, no solamente del poderío de Roma, sino de la bajeza de la persona que estaba siendo crucificada. Ahí está Jesús y los seres vivientes, los ancianos, los miles de ángeles dicen que Él es digno de la gloria y de la alabanza. Los discípulos lo abandonaron, los soldados se burlaron. Estaba escrito en los profetas que no se iba a romper ningún hueso suyo. Por eso cuando vienen los soldados a cierta hora eran enviados como haciéndole un favor al reo, le rompían las rodillas. Entonces al caer el peso del cuerpo, morían asfixiados. Y era una muestra de misericordia de Roma para con los crucificados. Cuando se acercan los soldados, ven que Jesús ya está muerto. Por eso no se rompió ningún hueso suyo. Pero como Roma era muy severo con los soldados que no cumplían su deber, un soldado podía ser ejecutado si un reo crucificado no estaba muerto. Entonces, en el relato de los evangelios, encontramos que el soldado se acercó y con una lanza traspasó el costado de Jesús. Los ancianos, los ángeles, los seres vivientes, están diciendo que Él es digno de la alabanza.
y a toda cosa creada, versículo 13, que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, toda la creación, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Quién es Jesús? Para vos, para mí, ¿quién es Jesús? Si nos quedamos solamente con el Jesús que nos hace favores, que es el chico de los mandados nuestros, no conocemos a Jesús. Y pregunté al principio, ¿qué idea de la cruz tenemos? Porque Jesús, anunciándole a los discípulos que iba a ser muerto ya que llegaba su hora, le dice, a causa de la maldad, antes que se cumplan las señales antes del fin, el amor de muchos se va a enfriar. Y nos podría pasar a nosotros lo mismo que le pasó a los religiosos del tiempo de Jesús. Como no era de la tribu de Leví, como no era lo que ellos esperaban, no lo reconocieron. Jesús resucitado en los capítulos 2 y 3 está hablando a la iglesia y nos habla a nosotros de velar, de velar, de velar, de estar atento, de vigilar. La parábola de las 10 vírgenes hablan de velar. Y tiene que ver con una espera, pero una espera activa del Señor. Ahora, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, todo, tiende a que nosotros nos entibiemos, nos enfriemos. Entonces aparecen cosas todos los días, en la calle, en el trabajo, en la fábrica, en los negocios, en la empresa, en la familia, en la iglesia. Aparecen cosas que el único propósito que tienen es enfriarnos. Entonces la pregunta de Jesús hace más de 2000 años no es descabellada. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿O hallará excusas, quejas? ¿Qué va a hallar? ¿Qué hay en cada uno de nosotros? Yo te animo, antes de orar, a pensar también. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en vos? No, vos no me digas lo mío que yo no te digo lo tuyo. Pensemos cada uno en lo nuestro. ¿Qué hay? Porque ¿de qué nos sirve cantar? ¿De qué nos sirve leer? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Si no vivimos vidas que cada día tomamos la cruz voluntariamente y nos sacrificamos. Ya no es solo Jesús y yo hago lo que quiero. Es una estupidez que solemos tener. Esta idea de que yo me manejo como quiero, bueno, manejate, qué sé yo, perdete. Te vas a perder. Por eso los apóstoles, cuando escriben, tenían un celo por la iglesia, decir, no, fíjense, no dejen que una raíz de amargura que parece como algo pequeño, después termina tan grande que contagia a otros también. No, fíjense, no dejen ofensas sin perdonar, no dejen. No dejemos pecados sin pedir perdón, sin arreglar con el Señor, no dejemos. Todos pecamos, todos los días. Todos ofendemos a Dios todos los días. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos ha sido dado, además de otras cosas, para que nuestra conciencia nos haga saber. ¿Para qué? Para que rápidamente busquemos al Señor y arreglemos. El Cordero que fue inmolado, que es digno de recibir, vamos a leerlo otra vez, versículo 12. El Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Él es.
Si nosotros estuviésemos en la multitud que estaba frente a Pilatos cuando Pilatos preguntó, ¿y qué hago entonces con Jesús, llamado el Cristo? Lo más probable es que nosotros hubiésemos gritado, crucifícale también. Pero 2000 años después la pregunta sigue siendo igual para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Lo tenemos ya en las nubes? ¿De vez en cuando lo bajamos? ¿Lo dejamos para los domingos cuando cantamos una alabanza que nos emociona? ¿Lo tenemos para cuando lo necesitamos, para cuando nos saque el dolor? Siempre digo y creo, Dios es bueno. Dios te saca el dolor igual, pero eso es. Y mencioné el domingo pasado, por si alguno no estuvo, que la palabra de Dios dice que algunos van a ser salvos como por fuego. Que es una advertencia para cada uno de nosotros. Si Dios lo dio todo, ¿qué estamos dando? Te invito a hacer tu oración ahí. Luego vamos a adorar al Señor. ¿Puedes entender qué es tomar la cruz? ¿Puedes entender qué es ser crucificado? No, ya crucificado fue una sola vez Jesús y... No, pero la Biblia nos habla que nosotros debemos ser crucificados también. La cruz tiene que ver con el quebranto de nuestro ego, de nuestro yo, de lo que creemos que somos. Que delante de Dios no tenemos problema en decir que no somos nada, pero delante de otras personas sí decimos. El Evangelio es morir. Y el que muere reinará con él. El que no muere, no. Te invito a hablar con el Señor ahí en tu lugar, hacer tu oración. Si no entendés qué significa morir, decir, Señor, ayúdame a entender qué significa. Si te has dedicado a deleitarte solamente en los beneficios de la cruz, bueno, tengo otra noticia. También tenemos que morir. Aquel que lo dio todo, que pagó todo, también quiere todo. Nuestra vida. Y si crees que no estás muy enganchado con el Señor, vos, viste, estás medio flojón, viste, como decimos nosotros, medio tibio, bueno, salí urgente de ahí, pedirle al Señor que se acuerde de vos y que por su Espíritu avive tu corazón. En la parábola de las 5 viudas, las 10 esperaban al esposo. 5 estaban activamente preparadas, 5 no. Y después vino el lamento. Una advertencia para nosotros en este tiempo, donde nosotros decimos que hay tantas cosas que nos agobian. No las decimos, las pensamos y muchas no las decimos porque si no hablaría mal de nosotros, que decimos que creemos en Dios. Pero la verdad que como el Señor nos conoce, Él sabe qué ocupa nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él sabe. Quizá no nos hemos mandado ningún gran pecado, pero sí simplemente el enemigo logró que desviáramos la mirada de Jesús. Ya está. No necesita más. Podemos cantar, podemos venir, asistir, ningún problema. Satanás no tiene problema con eso. Satanás tiene problema con quien quiere vivir agradando al Señor. Cada día. Y morir a sí mismo cada día. Ahí sí tiene problema. El otro no. No le cambia